Pactos con el diablo, sacrificios humanos, siniestros conjuros y escobas voladoras eran los protagonistas de malvadas reuniones secretas que tenían lugar en plena noche. Mujeres viejas y feas devorando niños, preparando pociones en grandes calderos, entregadas con desenfreno a las pasiones sexuales. En Zugarramurdi, Navarra, muy cerca de la frontera con Francia, tuvo lugar a comienzos del siglo XVII la caza de brujas más sangrienta y famosa de nuestro país, un fenómeno de histeria colectiva con el diablo como protagonista. Este caso sucedió hace más de 400 años y se hizo famoso en el mundo entero. Fue tan especial que cambió para siempre la actitud de la Iglesia ante la brujería a lo largo y ancho de todo el Imperio español. A mis espaldas podéis ver las famosas Cuevas de las Brujas. Este es un sitio que impresiona. El túnel principal recibe un inquietante nombre, la Catedral del Diablo. Aquí es donde cuenta la tradición popular que se celebraban las juntas de brujas para adorar al demonio. Se han escrito ríos de tinta sobre la brujería, se han narrado incontables relatos y rodado decenas de películas. Casi todos son mentiras, fruto de la superstición, el miedo y las falsificaciones históricas. Los investigadores han encontrado una extensa documentación que cambiará para siempre nuestra forma de entender la caza de brujas de los siglos XVI y XVII, uno de los episodios más dramáticos y más difíciles de entender de la historia de Europa. Lo que me interesa es saber quiénes eran esas mujeres acusadas de asociarse con el maligno y por qué parecían tan peligrosas. Venid, acompañadme y descubramos juntos la verdadera historia de las brujas y sus aquelarres, una historia de terror y de persecución. Los delitos de brujería, bastante comunes en el norte del país y en zonas montañosas y aisladas, llevaban tiempo en boca de las gentes del pueblo, pero la antigua costumbre permitía resolver esos problemas de manera local, juntando a los aldeanos en la parroquia y pidiéndose perdón unos a otros. Hasta que algo cambió. En 1609, aquí en esta iglesia, se juntó todo el pueblo. Todas las casas no son todas estas que se ven hoy, pero había muchas menos. Eran 49 vecinos, 49 casas, no había más. 200 y pico vecinos, o más de 200. Se reunieron todos los vecinos aquí, porque como en todos los lugares había líos entre vecinos, siempre ha habido, ¿no? El piso, en tu casa, en todos los lados. Y había hostilidad. En realidad las acusaciones de brujería son eso, es un punto muy importante de hostilidad, donde parece que no llega a las manos, pero las miradas, esas cosas de que te vas a enterar. Bueno, pues se junta todo el pueblo, pero este ritual es muy importante, es el más importante de todos. Aquí se va a cosechar si el pueblo vive en paz o se lanzan a despellejarse unos a otros. Esto es la brujería. La brujería es una tensión de hostilidad, unas acusaciones y unas víctimas que se les acusa de que son gente mala, que no la queremos en el pueblo. En épocas de escasez, de malas cosechas, era costumbre que la gente intentara ganarse la vida en zonas con más movimiento económico. Entre estas personas estaba una joven muchacha que emigró al país vecino a sacarse un salario. A su regreso, la chica tuvo un papel protagonista en la caza de brujas que asoló el valle. María de Simildegui, una joven de 20 años natural del lugar, había pasado 4 años trabajando de criada en Francia y regresó a casa contando que asistió a unas juntas de brujas en la playa. La chica explicó cómo había volado desde Francia hasta Zugarramurdi para participar en las reuniones secretas. Empezó a dar algunos nombres de los asistentes a los ritos satánicos, señalando en particular a 4 mujeres. Varias de las vecinas, presas del miedo, admitieron pertenecer a la secta diabólica para descargar en público sus conciencias y ser reconciliadas, o sea, perdonadas por la comunidad. Todo habría terminado como tantas veces con un perdón público en la iglesia, haciendo las paces, pero esta vez
Alguien tenía mucho interés en que los rumores llegaran a la Inquisición. El inquisidor viene aquí, a la abadía, y establece un contacto con el juez francés. Y este le dice lo que es la brujería, cómo es mucho mejor el aparato francés que el español, cómo hay que tener mano dura y que ellos con 2 acusaciones liquidan a una persona. Para comprender el interés de la Inquisición en este caso concreto de herejía, viajo hasta Urdax, un pueblo vecino de Zugarramurdi. Fray León de Araníbar era el abad del monasterio de Urdax, el monasterio de San Salvador. Era un hombre poderoso, tenía asiento en las Cortes de Navarra y además era confidente de la Inquisición. Este punto es el que más nos interesa para comprender nuestro caso. Veréis, los habitantes de Zugarramurdi trabajaban para el monasterio de Urdax labrando la tierra, y cuando las rentas del monasterio eran muy altas para que las pudiesen pagar los habitantes de Zugarramurdi, se rebelaron y esto es lo que el abad quiso reprimir, inventándose la historia de la brujería y avisando a la Inquisición. De manera que el abad tenía razones personales para implicar a los acusados en la brujería. El 19 de agosto de 1609 llegaron a Urdax el inquisidor Juan del Valle Alvarado y su comitiva, alertados por el ambicioso abad Araníbar. A juicio del Tribunal de la Inquisición de Logroño, quedó probado que existía una secta de brujos en Zugarramurdi y Urdax, brujos que además adoraban al diablo. Fueron arrestadas 53 personas, de las cuales 31 serían acusadas de cometer brujería. En el aquelarre, para celebrar la misa negra, el demonio les unta con un agua verdinegra y hedionda las manos, sienes, pechos, partes vergonzosas y plantas de los pies. A la luz del fuego de difuntos desenterrados, de la tibia luna y del cuerno medio del cabrón, brujos y brujas adoran al diablo. Se hincan de rodillas ante el dios cornudo y le adoran besándole la mano izquierda, sus partes debajo de la cola. Después venía el banquete y el bocado más apetitoso era siempre el corazón, que se reservaba al diablo. Terminada la misa y el banquete, las brujas se entregaban al desenfreno de las pasiones carnales. Y a los niños, que son pequeños, los chupan por el sieso y por su natura. Apretando recio con las manos y chupando fuertemente, les sacan y chupan la sangre. Y con alfileres y agujas les pican las sienes y en lo alto de la cabeza y por el espinazo y otras partes y miembros de sus cuerpos. Y por allí les van chupando la sangre diciéndoles el demonio: chupa y traga eso, que es bueno para vosotros. El siguiente domingo se hizo público el correspondiente dicto de fe, que tenía como fin enumerar una serie de herejías que se daban en el pueblo. La liturgia de los aquelarres fue narrada con todo lujo de detalles por parte de los inquisidores. Estaban sin saber hacia dónde ir, sin bienes, pasando un frío. Murieron 13 de tifus en la cárcel de ese invierno del 9 al 10 y al 11. 13 de tifus de 31 personas. Y sobre todo, esa humillación de no saber por qué estás aquí. Y se te hace decir unas cosas que tú no entiendes y si las dices delante de otra gente, te van a liberar. Eso es como Auschwitz, vamos, que no sabes de qué va aquello. Y sabes que está muriendo tu gente y que tus hijos están... ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? El proceso de Logroño acabó con 11 personas condenadas a arder en la hoguera. De las 31 personas acusadas de brujería, 6 fueron quemadas vivas y 5 en efigie porque habían muerto en prisión víctimas de enfermedades. Para ello se desenterraban sus restos mortales y se quemaban junto a un muñeco, una efigie, que representaba a los reos. Nada más se supo de la joven María de Simildegui, que volvió de Francia con sus fantasiosos relatos de brujería para acusar a sus vecinos. Las frías y húmedas mazmorras de Logroño, el aislamiento, la enfermedad y la imposibilidad de comunicarse en el mismo idioma crearon una humillante distancia entre presos y alguaciles. Los acusados de brujería que confesaban ser brujos recibían misericordia y normalmente se les perdonaba la vida. Aquellos que se negaban a admitir su culpa y defendían su inocencia eran condenados a morir en la hoguera. La tortura o la amenaza de tortura eran los medios empleados para obtener el testimonio que interesaba. Muchas víctimas confesaban solo para terminar con el sufrimiento. Los acusados eran en realidad las víctimas de todos los males. Las mujeres, es curioso
de que hay muchos más aparatos enfocados a las mujeres, ya que siempre los torturadores en aquella época eran los hombres, ¿no? Como que había como un algo de ¿y si me lo hiciesen a mí? Entonces tenemos aquí estos aparatos pues más enfocados a las mujeres, y el desgarrador de senos, yo creo que su nombre lo dice todo. También existían aparatos de tortura diseñados para el transporte de presos, no solo para utilizarlos en mazmorras. Tenemos, por ejemplo, aquí el cinturón de San Erasmo, que era un cinturón de hierro con unas púas que podemos imaginar, añadiendo la poca higiene que había en aquella época, que se sujetaba a la cintura del reo, y el verdugo, y muchas veces un caballo, era el que tiraba de él para el traslado del preso. El cepo era algo bastante brutal. Que te trasladasen en un cepo o estar condenado al cepo era de verdad una auténtica tortura, y eras víctima de los que, por sentirse mejores ciudadanos, se ensañaban con el que estaba en el cepo. Si tenemos en cuenta los escritos de la Inquisición y sus informes, las juntas de brujas no se producían en las cuevas, se producían exactamente aquí, en este prado, llamado el Prado del Cabrón, que en euskera se dice aquelarre. Hasta el caso de Zugarramurdi, la palabra aquelarre no aparece curiosamente en ningún documento, y a esas juntas de brujas las llamaban sabat. La explicación de por qué no encontramos esa palabra hasta el proceso inquisitorial de Logroño es sorprendente. Vale, Miquel, me interesa mucho saber por qué no he encontrado la palabra aquelarre escrita antes del año 1609 en los documentos. Bueno, eso me preguntas porque ya sabes que hay un documento de 1609 que es donde aparece por primera vez. Es una palabra que se inventa en la Inquisición, en Logroño, seguramente por obra de Ugalde, el deán de Vera de Bidasoa, que hacía de traductor, y encontró que hay muchos nombres con Alca, Alquerdi, Alquézar, Alcazuri, Alcain, son nombres de una planta y el lugar de la planta. O sea que Alquelarre es el lugar donde existe esa planta, el lugar para el ganado, para el ganado. Larre siempre es lugar de ganado. El historiador danés Gustav Henningsen demostró documentalmente que el término aquelarre aparece por primera vez en una carta del Tribunal de Logroño a la Suprema, fechada el 22 de mayo de 1609. No es de extrañar que pasara desapercibido hasta hoy en día, ya que todos los interrogatorios se hicieron a través de intérpretes, pues los acusados solo hablaban en lengua vasca. Aquelarre no era un término vasco que utilizaran los habitantes de la zona, sino un invento oculto de los inquisidores del proceso para intentar demostrar a sus superiores la existencia real de la secta satánica. Según los traductores de la Inquisición, la palabra aquelarre se compondría de los términos aquer, que en euskera significa macho cabrío, y larre, prado. Hoy sabemos que el término real que seguramente mencionaban los ancianos era alquelarre, un topónimo formado por alca, una hierba común, y larre, o sea, el prado de la hierba alca, un simple campo de pasto. Y así fue como un inocente campo de pasto para el ganado se convertía, gracias a la retorcida mente de estos inquisidores, en el demoníaco Prado del Cabrón, lugar que según la Inquisición era el verdadero escenario de las juntas de brujas. Es tremendo tener el descubrimiento de la invención de una palabra, descubrir cómo se ha inventado la palabra y para qué uso. Se ve que el uso es para confirmar que la brujería de aquí era autóctona, que ya tenían su macho cabrío y el demonio era de aquí y veneraban a un demonio propio, ¿no? Para colmo de la manipulación, el macho cabrío, llamado aquer en euskera, era tradicionalmente un animal protector del rebaño para la mitología vasca, y no el símbolo del diablo como quisieron hacer ver los tratados teológicos de la época, que todo lo interpretaron con feo interés para poder demonizar a personas inocentes.
La plaza del Mercado de Logroño es una plaza como tantas, céntrica, donde la gente viene a pasar un rato libre y a disfrutar de su tiempo. Sin embargo, este sitio fue extraordinariamente importante, dado que el 7 de noviembre de 1610 se relató aquí el auto de fe, se leyeron todas las sentencias que condenaban a las brujas y posteriormente las brujas fueron quemadas. Este lugar era un hervidero, se llenó de personas curiosísimas para saber qué ocurría con las acusadas y finalmente la tragedia ya la conocemos. Un auto de fe es un acto público donde el reo por cuestiones heréticas era procesado ante todos los ciudadanos del municipio y se le pedía que se reconciliara con la fe de sus ancestros. El Tribunal de la Inquisición de Logroño estaba justo detrás de estas murallas, fuera de la ciudad. Después de la ejecución de las mujeres que habían sido acusadas de brujería, uno de esos inquisidores, Alonso de Salazar y Frías, inicia una impecable investigación que tiene resultados sorprendentes para el caso. El inquisidor Salazar logró de la Inquisición un edicto de 17 páginas en las que se pedía perdón. Se amnistiaba a todos, se sacaba de la cárcel. Se quitaban los sanbenitos. En esta iglesia que hemos visto había unos sanbenitos de los fallecidos con tifus en la cárcel, de los quemados, vivos, etc. Quitaron todos los sanbenitos, se devolvieron los bienes. La iglesia había confiscado todos los bienes. Pero la iglesia fue cambiando de actitud con respecto a la hechicería. Primero era herejía considerar que había brujas. Más adelante se hablaba incluso de cuentos de viejos o de viejas para los que creyeran que había alguna cuestión sobrenatural de magia negra. Así podemos contar como en 1478 Inocencio VIII, el Papa, da una bula para la persecución de las brujas que después daría pie al martillo de herejes y todos los tratados donde se detallaban con exactitud las maniobras de las estrigas. Y se dijo que nunca más, esto es lo importante también, aparte de la cosa personal y de la satisfacción de la víctima, nunca más la Iglesia condenaría a nadie por bruja, dado que los brujos no existían. Y da un suplemento de qué es lo que hay que decir entonces sobre las cosechas perdidas, los niños muertos súbitamente, las expectativas fracasadas. Hay que decir, hay dos cosas, lo que queráis, que porque Dios lo ha querido, Él sabrá, o por las meteorologías y por las enfermedades. Bueno, el inmenso mérito de la Inquisición, que es la Iglesia en ese momento, fue que aquello se aplicó a rajatabla. Y nunca más, jamás, hubo un juicio a ningún brujo o bruja. Nunca jamás, por tanto, hubo una condena. Mientras que en Europa y América se estuvo quemando personas acusadas de brujería durante 100 años más. La lástima de este documento y de esta actitud de la Iglesia es que pidió silencio, porque la Iglesia creyó que guardando silencio no se iba a hablar más de la brujería. Fijaos, creía que mandar callar a los aldeanos iba a cambiarles la cabeza de la noche a la mañana, una cosa tan cultural, tan enraizada. Los temores de las violencias y prisiones fueron muy bastantes para hacerles decir cuantas mentiras les mandaban. He tenido y tengo por muy más que cierto que no ha pasado real y corporalmente ninguno de todos los actos deducidos o testificados en este negocio. No he hallado certidumbre ni aun indicios de que se pueda colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado. No hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. En su informe al inquisidor general, Salazar, que era más jurista que teólogo, concluye con unas palabras de aplastante verdad y valor, diciendo que todo aquello de las brujas y los aquelarres era un cruel invento. Él mismo se arrepintió muchísimo de haber firmado el auto de fe que condenó a la hoguera a los acusados. Pero afortunadamente, gracias a su investigación, se abolió definitivamente la quema de brujas en el Imperio Español.
Realmente el epicentro de la persecución hacia las hechiceras y también en su vertiente masculina estuvo en las naciones protestantes en Centro Europa. El cambio de postura fue radical. La preocupación de la Iglesia y los estados feudales era acabar con las alternativas a la religión del Dios único. En España, la persecución a brujos y brujas corrió a cargo de autoridades y tribunales civiles, que veían en ellos un atentado contra el orden público, si bien las autoridades españolas estuvieron muy lejos de alcanzar el grado de fanatismo de los países del centro y del norte de Europa. La explicación de ese cambio tan importante podría esconderse detrás de un libro que tuvo un gran impacto en toda Europa y más allá. Sí, un solo libro, uno de los más dañinos que se han escrito jamás, hizo de la caza de brujas un fenómeno imparable. El libro se llamó Malleus Maleficarum, traducido al español como Martillo de las Brujas, y fue publicado en Alemania en 1487. Era difícil imaginar cómo la publicación de un solo tomo, del que se imprimieron muchísimas ediciones, traería unas consecuencias tan trágicas. El Malleus es un extenso y detallado manual escrito en latín que intenta demostrar cómo las brujas existen realmente, qué herejías cometen y por qué es tan importante acabar con ellas de la forma más cruel. El texto fue una macabra idea, un invento malvado de un hombre rencoroso y vengativo que odiaba a las mujeres, el monje dominico Heinrich Kramer. Para Kramer, la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. Este monje estaba obsesionado con la sexualidad femenina y acusaba a las brujas de toda clase de oscuros actos lujuriosos. Lo peligroso del Malleus Maleficarum es que terminó convirtiéndose en una especie de Biblia para los cazadores de brujas. Las delirantes descripciones de la brujería que se hacen en el libro, sumadas a los castigos y las torturas que había que aplicar a las maléficas, hicieron del libro una obra de referencia que se tomó al pie de la letra. El libro, eso sí, consigue un fin muy particular: inventar la figura de bruja que se quería combatir y, de paso, castigar a los escépticos que no creían en ellas. La irracionalidad de esta obra, por desgracia, tuvo que padecerse durante más de 300 años. En este importante e infame libro hay algo que llama mucho la atención cuando uno lo empieza a leer, y es que casi todos los males brujeriles se atribuyen en exclusiva a las mujeres. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué el mito de la bruja es un mito femenino? Las predecesoras de la bruja aparecen ya en la Biblia, en la historia del rey Saúl, que consulta a la así llamada bruja de Endor. Por su parte, Circe, la hechicera de la mitología griega, era capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. En el periodo clásico, estas hechiceras toman la forma de estirges, unas temibles criaturas con forma de lechuzas que se alimentaban de la carne de bebés, volando de noche cuando nadie podía verlas. Brujas, meigas, sorguiñas, fatilleras, lamias han recibido muchos nombres y han adoptado formas diversas, pero siempre femeninas. Uno de los defectos del cristianismo en su desarrollo como hecho histórico es la debilidad que le ha atribuido a la mujer, sobre todo en relación a la caída en el pecado. Todo por la tradición judeocristiana que habla de Eva y de la llegada a través de esa manzana del pecado al paraíso donde vivía con su esposo Adán. No, las brujas eran culpables de todo. Las brujas eran culpables de todo lo que pasaba, de lo bueno, de lo malo, porque tenían unos poderes que había dado el demonio. Y ese fue el bulo que fue creciendo y entonces pues eran discípulas del demonio, copulaban con el demonio. Fijaros, todo eso se inventaron y hasta se lo creyeron las autoridades de aquel tiempo. Entonces claro, por eso las persiguieron y por eso las condenaron a la hoguera. De modo imaginario y muchas veces con sustancias alucinógenas de por medio, las brujas volaban en escoba. ¿Pero por qué este vehículo? La vida de las chicas transcurría dentro de la casa. No podían salir prácticamente sin el permiso de un varón. Por eso ellas soñaban con volar. Pues fíjate, Javier, qué curioso es, porque las plantas que pueden curar muchas veces pueden matar. Y en el caso de las brujas mataban. De hecho, Sí.
Y además por aquí, están en zonas incultivadas. sí, Y zonas, mira, aquí lo que tenemos. pues eso parece estramonio, ¿no? Esto es estramonio, creo que es una rama seca. Sí, fíjate. Esto es el estramonio récord mundial de intoxicaciones. Que hasta el año pasado ha habido una intoxicación en uno de estos donde se reúnen a beber un poco Los botellones. Los botellones. Y es que tiene dos alcaloides importantes, la escopolamina y la atropina, que producen alucinaciones y que atacan al corazón. O sea que quien no la conozca y quien se haga un extracto de esto con jugo, pues puede estar ingiriendo un veneno pues gravísimo. Y a dosis muy pequeñas esto puede parar el corazón, por las arritmias. Tengo entendido que los ganaderos la llaman revientavacas. Se llama revientavacas. ¿Y por qué ¿sí? es esto, Javier? Pues porque las vacas que la tomaban se morían en el momento mientras los masticaban, o sea que, claro, por alguna razón. Claro. Los alucinógenos más corrientes, que son los que usaban, el beleño, que de ahí se hacía un jugo, que ese jugo pues, se daba para quitar el miedo y para la incertidumbre y para desinhibirse un poco. Luego la belladona, bella mujer, que tienen un componente, un alcaloide que se llama la atropina, que actúa sobre el corazón y que produce a grandes dosis, puede producir hasta una parada cardíaca. Y el estramonio, que tiene escopolamina y atropina, que son alcaloides también, uno es alucinógeno y otro actúa sobre el corazón. O sea que realmente son plantas muy peligrosas, se llamaban hierbas infernales y se llamaban con el término general de alucinógenos. La Inquisición española condenó a la hoguera por brujería a 59 mujeres en España, tras los 125.000 procesos que llevó a cabo el Santo Oficio entre los siglos XVI y XIX. En ese mismo periodo de tiempo, 50.000 personas, casi todas mujeres, murieron quemadas vivas en otros países de Europa, la mitad de ellas solo en Alemania. 82 años después del auto de fe de Logroño, se celebraron en Estados Unidos los conocidos juicios de Salem, que terminaron con 20 personas ahorcadas. Ambos casos, muy lejanos geográficamente, tuvieron algo en común: el extremismo religioso, las acusaciones falsas y la histeria colectiva. El Araníbar, el abad, estaba muriéndose. 26 personas de aquí, que habían estado encarceladas de este pueblo, fueron antes de que se muriera a pedir que dijera la verdad y que pusiera cómo habían dicho ellos que habían estado en juntas del demonio, que era por violencia y porque les habían presionado con fuerza. Y el abad, la última carta del abad fue decir que efectivamente había sido así. La persecución de la bruja no empieza ni termina en la Edad Media, es muy anterior y llega hasta nuestros días. La bruja es lo que no podemos comprender, es lo que nos asusta, lo que tememos. Un personaje condenado a la marginación y al rechazo y también una excusa para machacar a la mujer. Desprovistos de los aquelarres, sin plantas diabólicas ni sacrificios humanos, se desvelan los misterios y secretos sobrenaturales de la bruja, que al final son, como sabíamos, resultado de la falsedad, de la ignorancia y de la confusión.